Brand New Day tuvo el mejor villano de todas las películas de Spider-Man. Y no estoy hablando de un villano con traje, una entrada épica y un plan para conquistar el mundo. Porque muchos están diciendo que esta película realmente no hubo un villano como tal, que al principio solo utilizaron villanos secundarios y que después todo terminó con el conflicto girando alrededor de Jean Grey. Y bueno, eso es cierto, no podemos discutirlo, pero decir que no hubo un villano es prácticamente haber visto la película con los ojos cerrados, porque el villano, el verdadero villano de Spider-Man durante toda la película, fue el propio Spider-Man. Sí, Peter Parker se convirtió en su propio enemigo. Desde No Way Home hasta Brand New Day transcurrieron 4 años. 4 años desde el final en el que Doctor Strange realizó el hechizo que hizo que todo el mundo olvidara quién era Peter Parker, y mientras Peter quedó atrapado en las consecuencias de aquel hechizo, los demás simplemente siguieron sus vidas. MJ y Nick fueron a la universidad, estudiaron, hicieron amigos nuevos, continuaron viviendo como si nada hubiera pasado, sin saber exactamente qué habían perdido, porque para ellos Peter Parker simplemente dejó de existir. Pero Peter no tuvo ese lujo, él siguió recordando todo. Peter dejó de ser Peter porque ya no quedaba nadie que pudiera recordarlo como tal, y poco a poco Spider-Man empezó a convertirse en su única identidad. Durante 4 largos años vivió así, aislado, alejado del mundo y aferrándose a la única cosa que aún podía hacer: salvar a la gente, ser Spider-Man, porque si nadie podía ser Peter Parker, al menos Spider-Man todavía podía continuar siendo útil. Pero entonces decide seguir a Nick a la fiesta que está organizando, y por un instante Peter vuelve a sentir algo que creía haber enterrado, hasta que ve a MJ cara a cara, la mujer que ama, pero esta vez ella no lo reconoce, y para rematar la jugada, Peter tiene que verla besar a su nuevo novio, y ahí es cuando la poca estabilidad emocional que había conseguido construir durante 4 años se va directamente por el retrete, porque una cosa es saber que has perdido el amor de tu vida y otra muy distinta es tener que verlo con tus propios ojos. En ese momento, las pocas ganas que Peter tenía de volver a ser Peter Parker desaparecen por completo, y entonces ocurre algo todavía más importante. La araña toma el control. Ese tótem arácnido, cuya naturaleza todavía no se explica en la película, empieza a imponerse sobre su humanidad. Peter ya no está intentando recuperar su antigua vida, está abrazando aquello en lo que se convirtió, y cuanto más se aleja de ser Peter Parker, más se convierte en Spider-Man. Y aquí es donde entra uno de los conceptos más interesantes de Marvel, el tótem araña. En los cómics, el concepto del tótem plantea que Spider-Man está conectado con algo mucho más antiguo y sobrenatural, una especie de fuerza arácnida que conecta a diferentes personajes con poderes de araña a través de la red de la vida y el destino. Y Peter Parker es uno de esos personajes, el más importante dentro de esa red. De hecho, algunas historias plantean que la araña que mordió a Peter no fue simplemente una araña cualquiera que tuvo mala suerte de estar en el laboratorio equivocado. La araña lo eligió. Y esto hace que Spider-Man deje de ser únicamente una identidad que Peter decidió ponerse. Hay algo dentro de él que está conectado a la araña. Por eso cuando Brand New Day empieza a mostrar este concepto, podemos interpretar que lo que le está ocurriendo a Peter no es solamente psicológico. Durante 4 años, Peter ha dejado absolutamente todo lo que lo hace sentirse humano. Ya no tenía a MJ, ya no tenía a Nick, ya no tenía a su tía May y sobre todo, ya no tiene una vida a la que regresar. Entonces empieza a ocurrir algo bastante perturbador. Peter Parker comienza a desaparecer y Spider-Man empieza a ocupar ese espacio, porque mientras Peter Parker recuerda todo lo que perdió, Spider-Man no necesita recordar nada. Spider-Man solo tiene que salir a patrullar, golpear criminales, salvar personas y continuar adelante. Y ahí es donde el tótem puede adquirir un significado muchísimo más profundo. La araña no necesariamente está tomando el control de Peter como si fuera una posesión demoníaca. Es algo más interesante. Peter está dejando que la araña gane, porque ser Peter Parker significa sentir, significa recordar a MJ, a los que perdió, significa seguir siendo Peter Parker y atormentarse por aquel recuerdo, pero ser Spider-Man es mucho más fácil. Spider-Man no necesita una vida, no necesita una misión. Y después de 4 años viviendo completamente aislado, Peter empieza a abrazar esa parte de sí mismo que nunca tuvo que enfrentarse a aquella pérdida, la parte arácnida. Por eso cuando ve a MJ besando a otro hombre, no solamente se rompe en mil pedazos, también muere otra pequeña parte de él, y la araña toma ese espacio. Lo que comienza como un chico intentando hacer lo correcto termina convirtiéndose en algo mucho más peligroso, un Spider-Man que ya no quiere ser Peter Parker. Y si las siguientes películas realmente deciden explorar el tótem araña, entonces el conflicto más interesante de la película no sería Spider-Man contra Jean Grey, sería algo mucho más personal. Peter Parker contra Spider-Man, porque esta vez el enemigo no quiere matarlo, quiere reemplazarlo. Y ahora llegamos con la pelirroja que enamoró todo el fandom arácnido, Jean Grey. Porque aunque durante buena parte de la película parece que Jean es simplemente la gran amenaza que está detrás de todo este desastre, la realidad es que la conexión con Peter Parker es mucho más profunda. Jean y Peter son dos personas que están viviendo exactamente el mismo problema, pero desde extremos completamente diferentes.
Ella es una joven que ha perdido a alguien que amaba y que, incapaz de aceptar esa pérdida, termina utilizando sus poderes para intentar recuperar aquello que ya no puede tener. Peter, por su parte, también perdió a las personas que amaba. La diferencia es que Peter tuvo que aceptar que ya no podía recuperarlas. Jean no lo hace. Y ahí es donde ambos personajes comienzan a reflejarse, porque Jean tiene poderes capaces de entrar en la mente de otras personas, manipularlas y prácticamente destruir su voluntad. Peter, en cambio, tiene un poder físico que cada vez se vuelve más difícil de controlar. Los dos están perdiendo el control de aquello que llevan dentro. Jean está siendo consumida por su dolor. Peter está siendo consumido por la araña. Y cuando más avanza la película, más evidente resulta que Jean no es realmente el monstruo que Peter cree estar enfrentando, es otra persona rota. Y aquí está lo interesante, Peter podría haber terminado exactamente igual que ella, porque Peter también ha pasado 4 años viviendo atrapado en el pasado, también perdió a las personas que amaba, también tuvo que construir una nueva identidad alrededor de esa pérdida. La diferencia es que él convirtió su dolor en responsabilidad, Jean convirtió en suyo, en obsesión, y por eso su enfrentamiento funciona tan bien. Peter no está luchando directamente contra Jean Grey, está luchando contra una versión de sí mismo que tomó otro camino. Mientras Peter se aferra desesperadamente a la idea de seguir siendo Spider-Man, Jean se ha dejado consumir completamente por sus poderes y por aquello que perdió. Y eso explica también por qué Jean tiene tanta importancia en esta película. Ella no está ahí solamente para introducir a los mutantes al UCM, está ahí porque su historia sirve para mostrarle a Peter lo que puede ocurrir cuando dejas que el dolor controle quién eres. Y Peter necesita aprender exactamente esa lección, porque después de 4 años convirtiéndose cada vez más en la araña, de ver a MJ rehacer su vida y sentir que Peter Parker ya no tiene ningún lugar en este mundo, Jean aparece como su espejo. Un espejo bastante retorcido, pero le está mostrando como si le dijera, mira, en lo que puedes convertirte si sigues por este camino. Por eso, al final, Jean no termina siendo simplemente la gran villana de Bright New Day. Nunca lo fue. Es algo más importante, es la prueba de que Peter todavía puede recuperar su humanidad, porque si Jean puede volver a ese lugar, quizás Peter también lo puede hacer. Y después de todo esto, Peter finalmente llega al punto más importante de toda la película, aceptar que Peter Parker y Spider-Man no son dos personas diferentes. Durante 4 años intentó matar a Peter Parker para poder sobrevivir como Spider-Man. El problema nunca fue ser Spider-Man, el problema era utilizar a Spider-Man para escapar de Peter Parker. Y aquí es donde nuevamente el tótem araña entra en escena, porque durante toda la película parece que esa parte araña de Peter está ganando terreno. Sus instintos, sus poderes y esa conexión con la araña empiezan a ocupar todavía más espacio, pero Peter finalmente consigue algo que durante años no había podido hacer, dominarla. No destruirla, no rechazarla, dominarla. Y eso es importantísimo, porque Peter no tiene que dejar de ser humano para ser Spider-Man, tampoco tiene que abandonar a Spider-Man para recuperar su humanidad. Peter Parker es Spider-Man y Spider-Man es Peter Parker. Por primera vez las dos partes dejan de pelear entre ellas y cuando Peter finalmente entiende eso, también parece que consigue dejar ir el pasado, no porque haya olvidado a MJ, sino porque finalmente acepta que hay cosas que no puede recuperar. MJ tiene derecho a continuar su vida, Nick tiene derecho a continuar con la suya y Peter también. Esto es lo que hace el final tan importante, porque durante toda la película Peter está obsesionado con recuperar lo que perdió y al final parece entender que su nueva vida no tiene que ser una copia de la anterior. De ahí viene realmente el título, Bright New Day, o en español, Un Nuevo Día. Eso significa olvidar el pasado, significa dejar de vivir atrapado en él. Y aquí es donde Jean Grey vuelve a cobrar importancia, porque Jean y Peter representan dos caminos diferentes del mismo dolor. Jean no puede aceptar la pérdida de su hermana y terminó utilizando sus poderes para intentar recuperar aquello que había perdido. Peter, en cambio, finalmente aprende que amar a alguien no significa necesariamente poder conservarlo. Por eso su conexión puede ser incluso más profunda de lo que parece. Jean le enseña a Peter lo que ocurre cuando el dolor te consume y Peter le demuestra a Jean que todavía puedes elegir qué hacer con ese dolor. Al final, los dos consiguen algo parecido, soltar ese pasado. Jean suelta su obsesión, Peter suelta el pasado que lo atormentaba y además consigue algo que parecía imposible después de 4 años, ser Peter Parker sin dejar de ser Spider-Man. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, compártanlo, coméntenlo y suscríbanse porque eso me ayuda a crecer un montón. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Sir David y nos vemos en el siguiente video.